Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y nos corresponde desarrollar el tema de la historia de la educación de las personas sordas. Como introducción tenemos que la historia de la educación de las personas sordas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Trata de un debate abierto de la importancia de la educación en el ser humano debido a la necesidad de comunicación. Es importante tener en cuenta la educación para el desarrollo cognitivo, intelectual, cultural y social de las personas. Es ahí donde aparece en España un método de enseñanza por el señor Fray Ponce de León, que se centraba en la representación del alfabeto con las manos. De ahí surgieron otros métodos. La educación de las personas sordas fue evolucionando a lo largo de la historia, con diferentes aportes que surgieron desde la antigüedad. En El Salvador se da inicio a la educación para personas sordas en el año de 1952 por la señora Elena de Arévalo, que también fundó la primera escuela para personas sordas registradas en la historia del país. Continuamos con la concepción que se ha tenido de las personas sordas, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En los primeros textos históricos se hace referencia a los sordos como sujetos incapaces de recibir información y por lo tanto como seres con ausencia de inteligencia, ya que al no tener audición son incapaces de hablar, por lo que tienen una carencia de lingüística. La comunidad sorda, su educación, se trata de un debate abierto todavía en la actualidad. Es bien sabido la importancia de la educación en el ser humano, la necesidad de comunicación y la importancia del lenguaje para la comunidad oyente. El acceso a la educación no supone en principio un gran problema. Sin embargo, las personas sordas tienen barreras de accesibilidad en muchos ámbitos sociales y la educación es uno de ellos, tal y como se expone en Martí, Chus y Moreno en 1999. Es importante tener en cuenta la educación, ya que sobre la educación se asienta todo el desarrollo cognitivo, intelectual, cultural, social y laboral de cualquier persona. Así pues, existe una buena educación. Se asegura también un desarrollo personal y social. Mi nombre es Alejandra Vázquez. Continuando con el tema de la educación de las personas sordas, les voy a hablar sobre el personaje Pedro Ponce de León, de 1520 a 1584. Utilizó un sistema para enseñar a los niños sordos mediante signos manuales asociados a objetos reales. Les enseñaba cómo se escribían las palabras. Él es considerado el primer maestro sordo en todo el mundo. Fray Pedro Ponce de León en el año de 1545 comenzó el arte de enseñar a las personas mudas para que sus estudiantes aprendieran a rezar, ir a misa y hablar en griego. El método que se centraba era en la representación del alfabeto con las manos. Él les hablaba mediante signos a los niños para que pudieran entender y poder hablar. El siguiente personaje que les hablaré es Abad de Lepet en 1712 a 1789. En 1760 comenzó a enseñar a sordos en París. Él vivía con esas personas y sustentaba las necesidades de ellos, dándoles de comer, vistiéndolos y educándolos. En 1776 publicó un libro que fue llamado Instrucciones para sordos y mudos usando un método de signos. También Lepé inventó unos signos considerados gestos metódicos, con la finalidad de que las personas sordas aprendieran a leer y a escribir. Lepé también considerado el fundador de la primera escuela pública para sordos y también es considerado el fundador de la educación de estas personas. En los siguientes personajes son Gallaudet y Sicard. Ambos fueron sucesores de Lepé. En 1860 abrieron las primeras escuelas con metodología oralista. Estas escuelas, la metodología oralista consiste en la enseñanza de una lengua exclusivamente
mediante la audición y el habla. Quiere decir que les enseñaban a las personas sordas que aprendieran a leer los labios de los demás para poder entender. También Gallaudet y Sicard ambos colaboraron en el año de 1817 en Estados Unidos para que se llevara a cabo un asilo americano para la educación de los sordos y mudos, donde la lengua principal era la lengua de signos. Hasta el momento lo sigue siendo. Estos autores fueron los principales desde el principio de la educación para las personas sordas. Aportaron muchos métodos y ayudaron a estas personas. Muchas gracias por su atención. Thomas Rayburn, el inglés más conocido por la educación de las personas sordas. Fundó la Academia Privada para Sordos en Edimburgo en el año 1760. Samuel Heinecke fundó la primera escuela oral en Alemania en el año 1778. A lo largo del siglo XX, la metodología oralista fue protagonista en la educación de las personas sordas. 1970, en España, se realizó el Congreso Nacional de Educadores Sordos. Desde ese entonces se empieza a cuestionar la eficacia del método, ya que los resultados obtenidos hasta ese entonces no eran lo que ellos esperaban. 1847 a 1922, Alexander Graham Bell fundó la escuela para formar a los profesores de sordos en Boston. En 1864 se fundó la primera escuela para sordos en Washington. Más tarde, esta institución se convirtió en la primera y única institución de educación superior para sordos. En 1984, la UNESCO aceptó la lengua de señas para el uso de la educación de niños y de la juventud sorda. El 8 de agosto de 1963, en El Salvador, la señora Elena Martí Corena de Arévalo fue quien dio los primeros pasos en la educación y habilitación del sordo, convirtiéndose en la primera profesora de sordos en el país. En 1952 fundó la primera escuela para sordos que se registra en nuestro historial. En el año de 1979 se inició la labor auditiva con niños y niñas sordos en el departamento de San Miguel. Posteriormente, en el año de 1982, se inauguró la Escuela de Audición y Lenguaje en este mismo departamento, que es en San Miguel, siendo esta la primera escuela para sordos en el país dependiente del Ministerio de Educación. Buenas noches, licenciada. Seguiré con el tema de la historia de la educación de la persona sorda. A mí me ha tocado explicar la apertura de las escuelas. Dice que en El Salvador, dice que en 1999 se dio la apertura de la Escuela de Sordos de Santa Ana. En el año 2000 se da la apertura del Centro Escolar para Sordos de Sonsonate, con una población de 50 estudiantes. En el mismo año se da la apertura de personas sordas para que cursen educación media con la implementación de la modalidad de bachillerato a distancia, teniendo una población de 10 estudiantes sordos. Dice que en el 2002 se dio la apertura del primer año de bachillerato en el Centro Escolar para Sordos con la licenciada Griselda Celedón, con una población de 12 estudiantes. En el ámbito educativo, entre lo largo, se encuentran, dice, luego se han logrado avances en cuanto a la educación del sordo, muchos de ellos producto del esfuerzo de las personas que han invertido tiempo para luchar por medio de la situación de las personas sordas en el ámbito educativo.
reconocimiento de la lengua de enseñanza en El Salvador, LESA, como lengua materna de la población sorda en El Salvador. Las leyes en las que contemplan los derechos de las personas dice que en el artículo 53 de la Constitución nos habla que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana en conciencia, es obligación y finalidad, prioridad del Estado. Su conservación fomenta y disminuye, y la disminución. Y dice que en el artículo 24, en la relación de la educación inclusiva, establece que los estados parten reconocer el derecho a la persona discapacitada a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidad a los estados. Como conclusión, dice que nosotros decimos que las metodologías más fáciles de la comunicación en la lengua enseña o signos que se ha venido utilizando con personas sordas. Es por eso que debemos tomar conciencia de la cultura y sociedad comprenden los desafíos para trabajar con las personas oyentes, pero también sabemos los alcances y los límites de la cultura no oyente, contribuyendo a tener una visión más amplia con la persona sorda. Toda esta es nuestra posición. Muchas gracias.